Eres la Wikipedia, macho. En 10 minutos te cepillas las cosas que da gusto. Qué maravilla escucharte, Miguel. Sí. Encantado. Perdona por el tono, perdón por el tono coloquial. Es una maravilla escucharte. Muchísimas gracias, Miguel, por conectarte desde Málaga. Enhorabuena por el gran trabajo que estás haciendo. Y luego volvemos a conectar contigo para la ronda de preguntas, que la hacemos al final de todo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Pedro, y gracias a todos. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Para ti. Hola. Hasta otra. Bueno, y a continuación, Finaliza. Juan Manuel García López. Ha sido genial, ¿no, Juanma? Brutal. La conexión ha sido brutal, ¿no? Brutal. Adelante, Juanma. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí todos, por estar aquí todas. Es espectacular ver esta sala así de llena. La verdad que emociona. Bueno, mi charla es un poco diferente porque voy a aportar una serie de un conocimiento quizá especial, diferente, y además es un pequeño toque a todos nosotros como posibles soluciones siempre en la prevención del suicidio. Todos podemos prevenir el suicidio de alguna manera más activa, más pasiva, pero el conocimiento sobre esto que está ocurriendo pues evidentemente puede salvar muchísimas vidas y sobre todo el conocimiento que yo os puedo explicar aquí. Simplemente, yo voy a intentar ser muy rápido, de verdad lo prometo, voy a intentarlo. Fijaros con una frase de uno de los filósofos pues, más famosos de Europa. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Yo soy guardia civil y me he tirado muchísimos años como negociador de incidentes críticos. Yo he negociado tomas de rehenes, he negociado secuestros, he negociado intentos autolíticos. Y por suerte y por desgracia uno se da cuenta que comunicamos muchísimo más con el cuerpo y la palabra que solo con la palabra. Y es algo que nos perdemos porque no nos damos cuenta y no lo sabemos. Y no hay que ser un licenciado en nada para entender cuando una persona se encuentra bien o se encuentra mal simplemente con verla cómo se mueve. Porque todo el mundo que me viera a mí así, seguramente que va a pensar que estoy muy diferente que si estoy así. ¿Verdad? Pues algo muy parecido es lo que tenemos que hacer nosotros con las personas que nos rodean. Simplemente observar un poquito más y un poquito más profundamente de lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Alguien se puede imaginar cuánto comunicamos verbalmente a lo largo de un día? ¿Alguien me puede decir una cifra? ¿2 horas, 3 horas, 6 horas? Pues según Bill Whistle, uno de los estudios científicos que hicieron en Estados Unidos, no superamos los 12 minutos comunicando de manera verbal. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estamos comunicando a nivel no verbal? Las 24 horas del día. Bueno, alguno verbal por la noche también durmiendo, ¿verdad, Pedro? ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que fijar un poquito más en lo que comunicamos a nivel corporal, porque las emociones, el pasarlo mal, el pasarlo bien, también lo comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestra cara, con el rostro. Y esto no engaña. El propio Paul Ekman y Friesen, una de las mayores referencias del estudio de las emociones en el rostro, nos dicen que si en cualquier momento se contradicen los gestos y las palabras, deberíamos de hacer caso a los gestos. Por una sencilla razón, porque las palabras las puedo impostar. Oye, Pedro, ¿qué tal estás? Bien, pero puede estar muy mal. Sin embargo, si le digo, Pedro, qué guapo estás, y se pone rojo, ¿me está engañando o no me está engañando? Si yo digo que se está ruborizando, se está ruborizando. Porque son, digamos que una serie de manifestaciones inconscientes que no podemos controlar y que nos pueden dar muchísima información. Bueno, ¿y todo esto qué significa? Pues significa que hay un montón de evidencia científica, hay un montón de estudios donde nos indica, y esto es una pequeña perla, que a mí me gustaría que llevarais todos, pero hay muchísimas. Simplemente hay que observar y tener un poquito en cuenta lo que son las emociones en el rostro. Y esta perla es algo tan sencillo como fijarnos un poquito más en el rostro, en lo que ocurre, los movimientos de la cara. Borot en el 92, después de otros muchos estudios de Davidson y Schwartz en el 76, etc., nos da fe de que existe una mayor implicación del hemisferio derecho del cerebro cuando una persona está bajo una emoción. Hemisferio derecho del cerebro. ¿Y os podéis imaginar qué controla la parte derecha del cerebro a nivel motor? La parte izquierda del cuerpo. Y casualmente descubre que la parte izquierda del cuerpo es la que más involucrada se encuentra en la expresión de las emociones. No solamente lo dice Borot, hace bien poco en la propia Universidad Autónoma de Madrid, con con unos primates, una serie de primates, se dan cuenta que efectivamente existe una serie de asimetrías en el rostro cuando hay un proceso emocional, cuando alguien está contento, cuando alguien está triste, cuando alguien está enfadado. Y además, que es muy importante, no se quiere que se vean, que nadie sepa que yo estoy hoy por hoy mal, triste. Este modo de ocultamiento hace que la parte izquierda del rostro
se active de mayor manera que la parte derecha. Y eso es algo que prácticamente nadie sabe y que con la simple observación podemos sacar mucha información de ello. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un rostro. Yo aseguro, y lo sé porque es un amigo mío, que estaba pasando una muy mala racha. Porque su parte izquierda del rostro está asimétrica con respecto a la parte derecha. Pero ¿en qué nos tenemos que fijar en este caso en concreto? En que la parte izquierda del rostro está como más tensa, más apretada. Se ve como una línea nasogeniana que une la nariz con la boca. Se ve que la comisura del labio está más elevada. Se ve el ojo más pequeño, siempre en la parte izquierda. Esto es un indicador clave de que existe un sufrimiento emocional. Esto es, como decía Luis Fernando, un cambio. Y si nosotros vemos cambios a nivel emocional, tenemos una bandera roja donde poder rascar. Y esto va para los padres, para las madres, para los psicólogos, para los terapeutas, para los médicos y para todos los que rodeamos a una persona, bueno, pues que a lo mejor pudiera estar pensando en quitarse la vida. Y además, voy a poner más ejemplos, porque alguno dirá, bueno, es que a lo mejor este chico pues tiene la cara así, ¿verdad? Y la ha puesto ahí. Bueno, caras que todos conocemos. Hillary Clinton. ¿Cómo tiene la parte izquierda de su rostro? Amplia, ¿verdad? No está sufriendo, todo lo contrario. Sin embargo, cuando perdió las elecciones con este señor, ¿cómo se llamaba? Con Donald Trump, pues resulta que lo pasó un poquito mal. Y su hemicara izquierda estaba más contraída que su parte derecha. ¿Y su marido? En este caso, la hemicara izquierda, de la misma manera, está más amplia. No hay un sufrimiento emocional. A ver, ¿en qué momento podría estar sufriendo emocionalmente Bill Clinton? Que se me ocurra así. Efectivamente, en el caso de Levinsky, existe un sufrimiento emocional importante y su hemicara izquierda está contraída. Me gusta hacer estas cosas con humor porque creo que se os va a quedar mucho mejor. A partir de ahora, claro, ya esta noche vais a cenar y os vais a mirar la hemicara izquierda seguro de todo el mundo. Disculpadme el humor, pero me voy a poner un poquito más serio ahora. Os voy a mostrar un caso real. Un niño de 8 años torturado hasta morir en su propia casa. Un caso real en Argentina. ¿Me podéis decir cómo está su hemicara izquierda? ¿Alguien ve cómo está su hemicara izquierda? Bastante más contraída que la hemicara derecha. Un caso más cercano de hace no mucho tiempo, en Torrejón, en donde un hombre asesinó a su pareja. ¿Cómo tenía la hemicara izquierda su pareja en una foto de archivo? Mucho más contraída. Este gesto, esta, como me gusta llamar a mí, actitud corporal, es un 1% de lo que realmente nosotros podemos ver. Y en ocasiones no hace falta ser ningún estudioso del comportamiento no verbal, simplemente es aplicar el sentido común y fijarse, y mirar, y preguntarse. Voy a ver si con un poquito de suerte se ejecuta el vídeo para que veáis un ejemplo claro en vídeo de una persona que lo está pasando muy mal. Nada, si vale como ejemplo, pues bueno, estamos en un momento jodidos todos, ¿no? Hay gente que bueno, que está jodiendo en el hospital, que la sensación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final. ¿Veis cómo tiene su hemicara izquierda contraída? Porque lo está pasando mal. Y esto está muy bien. Ya conocemos un gesto en el cual nos podemos fijar. Pero la clave está en lo que decía Luis Fernando, en el cambio. Y algo que probablemente no sabemos es que en ocasiones achacamos el sufrimiento emocional con la posibilidad de que una persona se pueda suicidar. Por lo menos en la detección en el rostro, ¿no? Como vemos que está mal, cuidado. Sin embargo, hay una cosa, hay un acto que nos tiene que alertar y quizás sacar las banderas rojas. Y es cuando ocurre todo lo contrario. Cuando vemos una persona que lleva mucho tiempo con un sufrimiento emocional y de repente desaparece. Todos diríamos, oye, qué bien, está mejorando, ya no se encuentra tan mal, ¿verdad? Sin embargo, los especialistas que tenemos por aquí diríamos, ojito, mucho cuidado. Porque cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida y tiene el cuándo, tiene el dónde, tiene el cómo, de alguna manera se libera y de alguna manera deja de sufrir. Y por tanto, este gesto que teníamos en el rostro desaparece. Y muy lejos de ser una muy buena noticia, quizás sea una muy mala. Y es lo que tenemos que hacer en ese momento, preguntar y actuar. Así que a partir de ahora vamos a observar un poquito más, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí. A ver, ¿te quedas aquí con nosotros para darle al... Ah, guapo.
pero no la pongas todavía. ¿Cómo se llama? No, no, no. A ver, funciona bonito. Ya, ¿dónde está? Mira. Espera, que voy a ir arrancando esto. Coge eso. Un momento, ya, déjame ahora, un momento. ¿Este de quién es? Este es de Luis Fernando. Déjame que pincho. Te pincho. Démelo eso. Toma, toma. Ya. A ver, a ver. Bueno, mientras voy comentando, soy Olga. Bien, soy superviviente. Ay, un momento, ay, qué bien. Superviviente. Somos supervivientes, Carlos y yo, Olga, de suicidio por nuestra única hija, Ariadna, de 18 años. Bueno, jamás he visto una sala tan llena. Y la verdad es que qué bien porque eso da cuenta de la importancia de todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos haciendo. A mí me encantaría, la gente que está en el pasillo, en la puerta apiñada, pueden venir por aquí, sentarse, aunque sea, pues no sé, por aquí. Es que me da mucho coraje verles ahí de pie, apretados, de verdad. Uy, alá. Si alguno quiere se puede sentar aquí. De verdad, ahí, y sí. no hay problema. Y aquí también hay un poquito de como de altillo donde se pueden sentar, cómodamente. Está ahí un poco. Eso es. Pueden venir, sin miedo, a sentarse. Bueno, cada uno. Vale, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el modelo GAM, de los grupos de ayuda mutua. Para la atención de familiares y allegados en duelo por suicidio. Pero antes quería comentar una diferencia, y es la siguiente. Hay dos palabras, sobreviviente y superviviente, que siempre nos denominan indistintamente. Y siempre me preguntan qué diferencia hay. Me parece oportuno comentarlo aquí. Sobreviviente es la persona que intenta suicidarse y no lo consigue. Por el contrario, el superviviente somos las personas que quedamos detrás de un suicidio, es decir, un familiar, amigo, allegado, se nos ha suicidado y somos las personas que quedamos. Bien, dicho esto, bueno, no voy a... Ya mis compañeros expertos han hablado de las estadísticas, pero ¿quién a estas alturas puede dudar de que estamos ante un problema enorme de salud pública? ¿Quién puede dudar que esto nos puede suceder a cualquiera? Que es un problema de todos y que como sociedad tenemos la obligación de no mirar para otro lado. Porque algo está pasando, ¿no? Estas cifras, estas estadísticas, y sabemos que no son reales, no están ahí sin más. Es decir, como sociedad algo estamos haciendo realmente mal. Por eso es una cuestión de todos. Y esto pasa en todos los países, ¿no? Países ricos, países más desfavorables, en familias de todo tipo de estrato socioeconómico. Y por supuesto no somos familias desestructuradas, ni muchísimo menos, ni especialmente con problemas. Somos familias normales, absolutamente normales. Nosotros somos un caso entre millones. Pasamos un duelo complicado por suicidio, porque el duelo por suicidio siempre es complicado, muy complicado. Nosotros, anteriormente a la partida de nuestra hija, hace 7 años ya, no sabíamos absolutamente nada del suicidio
y se nos había suicidado algún amigo muy cercano, muy querido, que se había ido antes de tiempo. Pero es solo en el momento en que nos sucede este hecho tan traumático, que es cuando nos damos cuenta de por qué y cómo nos había pasado algo tan grave. Y no solo a nosotros, sino a tanta gente. En cuanto vimos las estadísticas, se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Pero ¿por qué no se hablaba de esto? Se habla de millones de cosas, de los accidentes, de la droga, de la violencia de género y del suicidio. Del suicidio, ¿quién había oído hablar abiertamente hasta prácticamente el año pasado? Porque sí, ya llevamos unos años, unos 4 o 5 años que ya se habla más en todos los medios de comunicación, pero hablar extensamente del suicidio lo estamos oyendo hablar sobre todo desde el año pasado, ¿no? Y si eso y ligamos a figuras importantes que han tomado esa decisión, por ejemplo, en el diciembre pasado, la actriz Verónica Forqué, ¿no? Entonces sí nos acordamos de que esto existe, pero luego cada uno sigue a lo suyo. Bien. Nosotros, después de estar pues un tiempo bastante en shock, bueno, nos pusimos en movimiento y por lo pronto teníamos que recuperarnos. Para nosotros, para todos, la muerte por suicidio es ya un tabú. El suicidio es una muerte bastante invisible, pero cuando una persona se suicida, los invisibles también pasamos a ser nosotros. Es decir, los problemas que ellos tuvieran se han ido con ellos y las respuestas a todas las preguntas también se han ido con ellos. Pero, ¿y de nosotros? Porque sus problemas nos los han traspasado automáticamente. A nosotros, a las personas que quedamos. Como bien han dicho mis compañeros, el tabú es enorme, y si lo es para las personas que tienen problemas, porque no saben dónde acudir, y el tabú hace eso, el silencio, también lo es para las personas que, como nosotros, necesitamos psicólogos, psiquiatras, personas formadas en ya no digo en la prevención del suicidio, por supuesto, sino en la posvención. Y de la posvención, como decía Miguel antes, de la posvención y los supervivientes no se ocupa casi nadie. Muy poca gente sabe cómo tratar a los supervivientes, porque el hecho del suicidio ya ha pasado. Y ya está. Bien. Si hay un fallecimiento por accidente de coche o por enfermedad, nadie pregunta apenas qué ha pasado, porque ya con un accidente o con una enfermedad ya está todo dicho, prácticamente está todo explicado, ¿no? Pero en el caso del suicidio entran en juego todo tipo de especulaciones muy dolorosas para nosotros. Sospechas, dudas sobre la familia, qué pasaría en esa familia. Pasamos a estar en el ojo de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se quede con la capacidad de juzgar, fundamentalmente, o de opinar. Y a mí me gustaría que a todos que hicieran un pequeño ejercicio juntos, todos juntos, un pequeño ejercicio de pensar, de ponerse en el lugar del otro. Imagino que todos, bueno, veo gente muy joven, pero casi todos habrán tenido algún momento un duelo, un familiar, un amigo ha fallecido, ¿no? Me gustaría que por un momento se pusieran en ese momento en que ustedes vivieron en que un familiar había fallecido. Yo sé que es difícil, pero me gustaría que leyeran estas frases y piensen un poco. Por favor. ¿Cuántos años tenía? Oh, no puedo. Las puedes ver aquí. No, bueno. Las puedes ver aquí. Que no veo. Bueno, ¿cuántos años tenía? Pero ¿cómo no os disteis cuenta de lo que pasaba y no pudisteis hacer nada? ¿Tomaba medicación? ¿Se drogaba? ¿Tenía depresión? ¿No se medicaba? ¿Lo ha querido así? Piensen un poco en esas frases. Pues estas frases son las que nosotros, los supervivientes que hemos tenido la desgracia de que un familiar se ha suicidado, son las que tenemos que oír.
Y pensarán, quizá, qué insensibles, ¿no? Qué insensible la persona que se atreve a decir algo así a un familiar que se le acaba de suicidar, un ser muy querido. Falta de sensibilidad como poco, ¿no? Falta de empatía, digamos. Bien, pues se pueden hacer una idea del inmenso dolor que sufrimos por esa falta de empatía, por esa falta de sensibilidad y comprensión hacia nuestro dolor. Estamos en un momento de extrema angustia, de que no comprendemos nada de lo que nos ha pasado. Estamos muy dolidos y de repente, con frases así, nuestro dolor se invalida. Auténticamente se invalida y se descontextualiza. Y los demás no se dan cuenta que precisamente ese dolor es el que nos incapacita a nosotros para seguir funcionando con normalidad en el día a día y para levantarnos todos los días y poder continuar. A menudo durante el duelo tenemos que oír estas frases y consejos de personas que bueno, intentan ayudar, ¿no? Intenta decir algo amable, pero no se dan cuenta que pueden hacernos mucho daño. Me gustaría que leyeran también estas frases que no ayudan. Léanlas. Eres fuerte, seguro que lo vas a superar, intenta distraerte, sé cómo te sientes, el tiempo lo cura todo, ahora ya no sufren, tienes más hijos, Dios necesitaba otro lugar en el cielo, otro ángel, ya estás mejor, ¿no? Vuelve al trabajo enseguida, te distraerá, el primer año es el peor, no llores que te hace daño, o llorar no te lo devolverá. Conozco a una persona que le pasó lo mismo y esas frases que todos nos suenan, ¿no? Digamos que de alguna manera las hemos podido decir todos en un momento dado, ¿no? Porque están en el vocabulario de todos. Pero claro, eso, la persona que lo recibe le duele enormemente. Sé cómo te sientes, pero ¿cómo vas a saber cómo se siente la persona que ha perdido otra persona por suicidio, si es lo peor de la vida? Si ojalá que no le pasara a nadie, pero ¿cómo le puede decir sé cómo te sientes? Si no ha sido otra persona que siente lo mismo o ha pasado por lo mismo, es imposible. Gracias a Dios, quiero decir, ¿no? Ya no digo como cuando te dicen, bueno, tienes más hijos. Ahí si no lo tienes, la gente es muy rápida, es muy ágil en decir las cosas, ¿no? Sin darse cuenta de las consecuencias, ¿no? del daño. Pero como digo, los demás no tienen por qué saber muchas veces, y es difícil acercarse a los supervivientes de suicidio porque la mayoría de las veces comprendemos que no se sabe lo que decir. Pero ante eso hay otras frases que sí que ayudan. Siento mucho lo que estás pasando. No tengo palabras para expresar lo que siento. Seguramente estaba sufriendo mucho, cuánto lo siento. Pienso en vosotros cada día. Contad conmigo para lo que necesitéis. ¿Puedo pasar a verte dentro de unos días? Llámame si necesitas hablar. Si no me llamas, ¿puedo llamarte yo? No imagino lo difícil que puede ser. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Cocinar? ¿Algún recado? Me gustaría estar un momento contigo, si quieres en silencio, y si tienes ganas, hablamos. No puedo decirte nada, solo quiero darte un beso y un abrazo. Bueno, estas tienen otro tono, ¿no? Bastante, con mucha más empatía, más sensibilidad, más cercanas a la persona doliente, ¿no? A mí me gustan especialmente las últimas dos. Y sobre todo la última, porque es casi lo que yo necesitaba en ese momento, que no me hablaran, pero sí que me dieran un beso y un abrazo. Porque es lo que más necesitamos en esos momentos. Bien, las personas que estamos en duelo por suicidio pasamos por un tsunami de emociones que nos es difícil de gestionar y necesitamos mucha ayuda. Como digo, necesitamos profesionales clínicos, psicólogos y psiquiatras que sepan de la prevención del suicidio para, evidentemente, saber dar con las señales, con aquellas cosas que se nos pasan a los demás.
y que tratan a nuestros familiares, pero por supuesto personas que también sepan cómo tratarnos. El duelo por suicidio está considerado el peor duelo de todos, con diferencia, con unas necesidades muy específicas, y al ser un duelo diferente a otros, evidentemente las necesidades de los supervivientes son muy distintas. Luchamos a diario contra montones de cosas, con un tsunami de emociones que no sabemos gestionar por nosotros solos. Por tanto, ¿qué es lo que no coincidimos con otros duelos? El dolor, la tristeza, la soledad y la impotencia. Pero, ¿qué es diferente en nuestra pérdida con respecto a las demás? Por favor. Bien, uno es el deseo de morir. Hay un alto porcentaje de personas supervivientes de suicidio que después de la muerte por suicidio de su familiar expresan el deseo o tienen ideación suicida. Así es de grave la cosa. Mayor nivel de trauma. ¿Por qué? Porque una muerte es una muerte siempre a destiempo. El suicidio es siempre una muerte no natural, repentina y violenta. Cualquiera que haya sido la forma, siempre es una forma violenta. Circunstancias de la muerte siempre son traumáticas. Hay un mayor sentimiento de impotencia y hay pensamientos rumiativos, los ISIS que hablamos. ¿Y si hice? ¿Y si no hice? ¿Por qué me fui de casa? ¿Y por qué no le cogí el teléfono? Hay un mayor sentimiento de ira y una mayor percepción de la evitabilidad. Siempre tenemos la sensación de que aunque no tengamos la culpa, y no la tenemos, seguramente lo más probable, con total seguridad, siempre tenemos la perspectiva de que nosotros somos culpables de algo. Algo no hemos hecho lo suficientemente bien, algo nos ha quedado por hacer. Un mayor sentimiento de culpa, como digo, una mayor sacudida de la identidad y de las prioridades. Las prioridades absolutamente cambian. Lo que antes era tan importante para nosotros dejan de serlo. Un mayor sacudida del sentido de la vida. No podemos continuar sin ellos. El estado de choque se alarga más en el tiempo que en otras pérdidas. Podemos llegar a estar años en duelo. Y un mayor aislamiento y falta de apoyo del entorno cercano, que eso todo lo agrava muchísimo más, lógicamente. Por tanto, nosotros, ¿qué hacemos? En nuestro caso, el llegar a un grupo de ayuda mutua fue, no sé, como ver el cielo abierto, una ayuda inmensa, porque el camino del duelo no tiene respuestas. Nuestras preguntas las han llevado ellos. Por lo tanto, no vamos a obtener nunca ninguna respuesta. El camino del duelo es muy largo. Es algo que tenemos que hacer solos, es único y el camino lleva muchos altibajos, muchas idas, muchas venidas, muchos para arriba y para abajo. Nosotros en Princesa 81 codirigimos el grupo de ayuda mutua a supervivientes de suicidio junto con Pedro y Carlos Soto, que me acompaña, mi marido. Seguimos un modelo que es el modelo IPIR de Alba Pallás, es un modelo integrativo relacional. ¿Y qué es un grupo de ayuda mutua? Un grupo de ayuda mutua es un espacio seguro, de respeto y confianza, donde cada uno puede encontrar el apoyo que necesita. El respeto entre nosotros va a garantizar que el espacio del grupo sea un lugar donde nos sintamos emocionalmente a salvo, donde podamos hablar con libertad, con total confidencialidad, por supuesto, donde tenemos el permiso para expresar lo que sentimos, donde tratamos con sensibilidad todas las emociones por las que estamos pasando. En definitiva, es un lugar donde nos acompañamos y donde nos ayudamos mutuamente unos a los otros. En nuestro programa no es obligatorio hablar, la participación es absolutamente voluntaria, también se aprende escuchando. Se habla cuando uno lo desee y cuando uno se sienta capaz. No nos damos consejos, solamente cuando la persona lo necesita. No estamos para aconsejar a nadie, estamos para convertir nuestra experiencia de lo que hemos vivido y cómo nos sentimos. Repito, si alguna persona necesita consejo, por supuesto,
pero intentamos que cada uno llegue a donde pueda llegar por sí mismo, junto con los demás. Respetamos los silencios y no los interrumpimos. Estamos atentos a lo que las personas comparten y a lo que despierta nuestra propia experiencia. Nunca interrumpimos a alguien que está compartiendo y respetamos siempre los silencios. Los silencios son valiosísimos. ¿Por qué esos silencios? Porque la persona puede estar decidiendo o buscando la palabra con la que expresarse, porque sencillamente está sintiendo una emoción y en ese momento no puede hablar. Un buen grupo de apoyo para un superviviente es aquel que sabe estar en silencio. Las pérdidas no se comparan. No hay una pérdida por suicidio más importante que la otra. Nuestro dolor es importante y el de los demás también. Escuchar el dolor de los demás nos ayuda mucho. El duelo es único y cada persona lo vive de una forma distinta. Por tanto, todas las experiencias y todo lo que compartimos es muy valioso para nosotros. No rescatamos. ¿Qué significa esto? Una persona, cuando habla en público de sus sentimientos, enseguida alguien puede querer ofrecerle pues un gesto, un toque de un contacto físico, meramente para ayudar. Pero con rescatar lo que se intenta es evitar la expresión del dolor en sí. Es una buena intención por parte de quien lo intenta hacer, pero no es una buena ayuda. En realidad, rescatar significa que se desea aliviar nuestro dolor y lo que se intenta es que precisamente ese dolor salga, como sea, pero que salga. Hablamos desde nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Hablamos de nosotros y no de otras personas. Hablamos desde el yo, desde nosotros, desde el yo mismo. Nos mantenemos en contacto con el presente y es lo que sentimos, es el aquí y el ahora. Es decir, hablamos en primera persona, en singular y nunca en plural. Somos nosotros los que estamos en el grupo de ayuda. No es yo conozco, yo sé, mi vecina me dijo, no. Somos nosotros los que estamos. Y para finalizar, bueno, el hecho de compartir entre nosotros y estar abiertos a emocionarnos en los grupos de ayuda, dejarnos sentir las emociones, son muy necesarias y, en mi experiencia, es altamente terapéutico. Muchas gracias. Bueno, yo, como me ha dejado tan poquito tiempo, me habéis dejado entre todos muy poquito tiempo, solo unos pequeñísimos consejos de estos que no se deben dar. Ah, bien, pues entonces... Sí, sí, por este. Ah, no, pues cojo este. Este sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué recomendaciones podría hacer yo? A ver, nosotros hemos pasado antes por otro grupo de ayuda mutua, ¿no? Y hemos visto, para bien o para mal, después hemos visto qué cosas se pueden hacer bien y qué cosas no se hacen bien, ¿no? Y hemos aprendido mucho de, como comentaba Olga, de este sistema de IPIR, que la persona que lo crea y que le da fundamento es ahora mismo seguramente la persona que más sabe sobre duelo. También es superviviente, Alba Payás. Y bueno, esto ha supuesto un cambio radical después de tantos años en el proceso de nuestro duelo, ¿no? En un año hemos conseguido muchísimo más que todo el tiempo anterior. Y con esto quiero decir varios detalles. Ya se ha repetido que es muy importante buscar profesionales que estén formados. Eso es fundamental. Y yo añado algo más. No solamente que estén formados, sino que cuando alguien acuda a un psicólogo o un familiar nuestro, alguien que conocemos, y no se encuentra a gusto, tiene que cambiar. Y yo estoy harto de gente que nos llama y que nos dice, bueno, es que llevo mucho tiempo yendo con este profesional. Si por algo no fluye la comunicación, no porque el psicólogo sea malo, sino porque nosotros no tenemos ese punto, no se crea ese vínculo, no se hace que ese espacio sea tan cómodo como para que de verdad podamos decir lo que necesitamos,
en el caso que estamos hablando, a lo mejor comunicar que tenemos una ideación suicida, que es, como se ha dicho, algo muy importante para la persona que lo sufre. Necesitamos buscar un profesional donde nos encontremos a gusto. Y esto hay que hacerlo las veces que sea. Creo que cualquiera de los psicólogos que puedan tratar lo entenderá perfectamente si dice, mira, por lo que sea necesito cambiar. No va a haber ningún problema, pero es muy importante conseguir la persona con la que podemos decir lo que sentimos absoluta y plenamente. Porque si no, el tratamiento, la terapia que va a poder hacer no va a estar completa y no va a poder ayudar. Y en los grupos de ayuda mutua yo diría lo mismo, ¿no? Decir que el nuestro es el mejor, bueno, yo creo que es el mejor, efectivamente, y puedo comparar con otros. Pero es importante lo mismo, buscar y tratar de encontrar un sitio donde uno se sienta a gusto y no solamente que le den palmaditas en la espalda o que le den buenos consejos, porque no es eso lo que necesitamos. El duelo por suicidio hay que trabajarlo. Y es un trabajo y necesita una serie de pasos y de ejercicios y de trabajo en común entre todos y de seguir un camino que no es solamente escucharnos y, como digo, que te den un golpecito en la espalda o incluso que te den solamente un abrazo. No, hay que trabajar porque es un camino muy duro en el que hay muchas cosas que tenemos que conseguir, seguramente no olvidar, pero tenemos que colocar en otro sitio distinto y que nos permitan vivir de otra manera y encontrarnos con la vida. Entonces, insistir en que siempre se busque ayuda. Y en todo lo que han hablado estos compañeros nuestros, que saben tanto, decir que se queden con esas ideas en la cabeza, que busquen el ayudar al que está al lado y el hablar de suicidio. Yo siempre recomiendo que busquemos una ocasión, una comida con amigos o familiar y decir, oye, ¿qué sabemos del suicidio? Y que lo hablemos, que empecemos todos a romper este mito, porque es la única forma de que ayudemos a esas 11 personas diarias que se quitan la vida. El que hablemos todos del suicidio y consigamos transmitir que esto es una enfermedad más y que cuando tenemos un dolor en la espalda, en una pierna, vamos a un médico y cuando tenemos un dolor en el alma tenemos que ir a otro. Otro, insisto, que esté preparado, que sepa, ¿no? Y para quien lo pueda necesitar, bueno, pues están todos mis compañeros, pueden dirigir a qué persona, ¿no? Nosotros en Princesa 81 tenemos una red de psicólogos establecida en toda la geografía nacional y podemos dirigir, no en todas partes hay los que se quisiera, pero sí podemos dirigir en la mayoría de las comunidades, provincias, pueblos, donde pueden encontrar a alguien que sepamos, que nosotros podamos decir que tiene la formación adecuada para atender en un caso de ideación suicida. Y esto es muy raro porque la mayoría no lo saben. Por eso otra misión es a todos los que conozcáis que sean psicólogos y no han hecho formación, que la hagan. Porque mañana se pueden encontrar con un caso como el psicólogo que atendió a nuestra hija y perder un paciente por no haber sabido lo que tenían que saber para atenderlo. Nada más. Gracias. Uy. Hola. No te levantes, quédate. Ahora, ¿Me quedo ahí? buenas tardes otra vez. Pasamos al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? A ver, este señor que es su turno. Simplemente como psicólogo decir que en todos los estudios que se han venido haciendo sobre el suicidio, la carencia de una verdadera formación religiosa es lo que más ha proporcionado es equilibrio a la persona y aleja, por supuesto, de un trauma tan grande como es la idea del suicidio. Buenas noches. Al hilo de lo que decíais sobre la formación de los psicólogos, yo estoy a punto de terminar mi carrera de psicología. Hola, he pasado por el suicidio ni siquiera.
Preguntaba de qué forma podemos estar preparados. Ahora, me preguntaba de qué forma podemos estar preparados si en las universidades no se aborda este tema con ninguna asignatura en toda la carrera. ¿Qué realidad más dura la que expone el compañero y qué tan grande? Para el que no lo sepa, bueno, en mi época era licenciatura, eran 5 años de carrera, a mí nadie me habló de suicidio en 5 años de carrera. Para No, a nosotros tampoco. Esta profesión. Y luego, pero voy más allá, después del primer máster en psicología clínica, ya van 7 años de universidad, seguía sin tener ni idea sobre el suicidio, ya van 7 años de universidad. Y digo yo, si los psicólogos no tenemos que saber sobre el suicidio, ¿quién tiene que saber de esto? No sé, por lo que sea, se me ocurre. No sé, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que pasa esto? Pues porque yo creo que el estigma llega también a nosotros. Y además, a ver, yo guardo especial cuidado con dónde y a quién me dirijo, y damos mucha formación, igual que Luis Fernando, que Miguel Guerrero, damos mucha formación en muchos sitios, y nadie jamás va a aprender cómo se hace esto en ninguna de nuestras clases. Pues porque un colectivo vulnerable es la población adolescente y adultos jóvenes, es un momento crítico, y hay bastantes estudios sobre la ideación suicida en población universitaria, y no sabemos a quién nos dirigimos. Que es que esto, insisto, que es que porque yo ocupe de lunes a viernes este lado de la mesa, nada me exime de que yo tenga ideación suicida y riesgo suicida, de ninguna de las maneras. Y como no sabemos a quién nos dirigimos, nadie aprende nunca en ninguna de nuestras clases, y cuidado que damos formación, cómo se puede hacer esto. Entonces yo entiendo que en la universidad igual se sea un poco conservador, en mi opinión este conservadurismo ya excede lo racional y por supuesto lo científico, y creo que a los psicólogos se nos tiene que enseñar sobre el suicidio en la universidad, pues si no vamos a ningún lado, no vamos a ser capaces de prevenirlo. Pero efectivamente, ni en la licenciatura, ni ahora en el grado, nos vemos abocados, para que no lo sepa, a buscarnos la vida para formarnos en prevención del suicidio, porque el sistema académico actual no nos forma a prevenir, ni a detectar, ni a intervenir, por supuesto, en duelo por suicidio. Y voy más allá, en los másteres, yo me gustaría hacer el máster sanitario, en las universidades que lo he visto, tampoco se aborda el tema de la conducta suicida, en ninguno de ellos. Bueno, eso está cambiando. Solo está el máster que yo sepa de la Universidad de Sevilla, hasta donde yo sé, pero quizá... Bueno, nosotros tenemos un convenio con 19 universidades, que se dice pronto, 19 universidades, y todos reciben al menos 30 horas de formación en prevención, intervención y posvención en conductas suicidas en las prácticas. Nadie que pasa por ese máster general sanitario, que pasa por nuestro centro, sale sin esa formación de al menos 30 horas. Entonces, desde los distintos másteres de diferentes universidades, también es verdad, universidades privadas, sí que se está empezando a ofrecer esto un poco más. Lógico, es una realidad aplastante. Pues muchas gracias. Yo voy a decir, nosotros tenemos un curso, evidentemente, no, lo que dices tienes razón, evidentemente, es así. No hay más remedio que hacerlo de forma privada. Bueno, nosotros tenemos un curso de abordaje integral del suicidio, que puedes ver en la página de Princesa 81, al que muchísimos profesionales se están apuntando porque no hay más formación. Y con esto me permito otro consejo. Evidentemente en la sanidad pública queremos que haya más psicólogos, debe haberlos. Pero esto no va a pasar mañana y pasado. Esto va a tardar mucho tiempo. Y entonces tendremos que concienciarnos que tiene que haber una forma privada de hacerlo, ¿no? Y con esto, algo que quería haber dicho antes, aprovecho y lo digo. Nosotros tenemos una asociación Princesa 81 Social, que la misión que tiene es poder dar terapia a bajo coste o gratuita si podemos, ¿no? Y esto, la gran noticia es que queremos convertirlo además en fundación, con el mismo objetivo, dar formación a profesionales y además poder hacer terapia, ya digo, a bajo coste o gratuita. Porque lo que estamos viendo es lo que decía, esto no va a ser mañana, va a tardar mucho tiempo. Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo, y para eso tendremos que hacerlo con la colaboración de todos, porque al final lo único, ya lo han repetido mis compañeros, lo único que funciona es que todos hablemos de suicidio,
que todos colaboremos para que haya este tipo de tratamientos a bajo coste para quien no pueda pagarlo, y que todos recomendemos ir al psicólogo cuando alguien tiene un problema. Sí, yo quiero referirme al testimonio de Olga y José Carlos. Tengo que agradecer a los profesionales lo que han dicho, pero quiero concretar. Mi hija es sobreviviente, y cuando Olga ha dicho que hiciéramos el ejercicio de imaginarnos el dolor que sentían ellos, vivientes, yo no me lo puedo imaginar, porque el sufrimiento que tuvimos su madre y yo, ese escalón más alto no me lo puedo imaginar. Por lo tanto, tengo que agradecer profundamente el testimonio que nos da, porque déjalo, da igual. Porque es necesario que transmitamos ese sentimiento a todos los demás. Mi hija casi coincidió con la vuestra con 2 años de diferencia. Realmente ese sufrimiento que se tiene, yo todavía lo sigo teniendo, porque como no existe el riesgo cero, no existe, cada vez que veo en mi hija el más mínimo gesto del lado izquierdo de la cara, y hago la broma para rebajar un poco la tensión, realmente tengo que descartarlo, porque si no, no podría vivir estando pendiente de cada uno de los gestos de la muchacha. Realmente os lo quiero agradecer profundamente, y os quiero dar un abrazo desde aquí y luego de acá. Yo quería decir un momento una cosa. Bueno, gracias por el agradecimiento. Nosotros nuestra única, ¿cómo decirlo? Nuestro único objetivo ya que nos queda es que esto se visibilice, porque somos millones de personas. Es decir, no me sé exactamente las cifras, pero por cada suicidio hay casi 20 personas que lo intentan. Bien, si eso es así, si por cada persona que lo intenta, que lo consigue, 20 lo intentan, y en torno a esas personas que lo intentan o que lo han conseguido hay casi 220 personas familiares, multipliquen. Hagan la cuenta mental, estamos hablando de miles de personas. Estamos hablando que en España al día se suicidan 11 personas. Son cifras que hay que coger con pinzas, porque sabemos que son muchos más. El punto de las estadísticas que salen todos los años, hay un apartado de suicidios, que son esas 3.941. Pero hay otro apartado de otras causas, bueno, sin especificar el qué, ni cómo, ni nada. Bueno, estamos muy seguros que en esa parte del otros hay muchísima gente que pueda ser sospechosa de ser un suicidio. ¿Por qué? Porque en este país, mientras no se deje una carta declarando que es un suicidio claramente, todo lo que entre dentro de otras caídas, precipitaciones, accidentes, bueno, coches que se estampan unos enfrente de otros, o sea, conducción, quiero decir, en sentido prohibido, cosas de esas, sabemos que, bueno, a ver, no puede ser, no cuadra. Entonces, por desgracia, son muchos más. Entonces, nuestro único objetivo, de verdad, desde el principio ha sido visibilizar que esto no le pase sé que el riesgo cero es imposible, pero que le pase, por favor, a los menos posibles, ¿no? Que a uno que salvemos podemos dar el día por bien empleado, ¿no? Quiero decir, ese es nuestro único objetivo, porque a nosotros ya nos ha pasado todo y no tenemos más hijos, pero quiero decir que ese es nuestro único objetivo de estas charlas, de nuestro trabajo con los profesionales que ya habéis visto hoy en día, todos ellos expertos en suicidio y en prevención del suicidio y también en postvención.
Entonces, eso es... pero entiendo perfectamente tu preocupación, te voy a tutear. Efectivamente, entiendo que la preocupación es máxima y uno vive siempre con esa preocupación y que no es posible quitársela, ¿no? Pero, bien, aquí estamos, lo digo de nuevo, si quieren contactar con nosotros, de verdad, amablemente, ofrecemos ayuda y podemos ayudar a las personas que lo necesiten, sean porque tienen problemas, no saben dónde acudir, o porque ya ha pasado y necesitan de personas que también nos ha pasado y sabemos por lo que se transita. Yo creo que ya ¿Alguien está. más? Por aquí había gente levantando la mano. Hay mucha gente. Pero no sé si más. Os quería comentar que hace menos de una semana... Hola. Hace menos de una semana oí una frase que decía, dice, nadie se quiere suicidar. Dice, lo que pasa es que tienen un problema y quieren acabar con ese problema. Entonces, lo que os quería preguntar, si esa línea de acción, para el que no sea psicólogo, para la gente normal, es un camino, digamos, de ayuda para las personas que están, digamos, en ese trance. Casi. Exactamente la pregunta, Sí, ¿cuál sí. es? Perdón. Si esa línea de... Para seguir esa acción, esa ayuda, si esa línea que rige de que nadie se quiere suicidar y que tienen un problema, si sirve para ayudar a las personas normales, no me refiero a ningún psicólogo ni nada. Creo que la idea es que la persona no busca la muerte, que no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir, ¿no? Que contempla mejor la realidad de quienes atraviesan por esa situación. Y efectivamente, es que no buscan la muerte, porque no sabemos qué hay en el otro lado, y respetando, por supuesto, todas las creencias religiosas, faltaría más, que como se comentaba antes, es un factor de protección y muy importante, vaya. Pero de lo que se trata es de que no quieren morir, quieren dejar de sufrir y tender esa mano amiga en ese momento y contemplar la situación como hemos comentado varios compañeros, como una solución eterna a un problema que puede ser solo temporal. Sin duda ayuda a rebajar las expectativas, ¿no? Como comentábamos también, el no pretender quitarle las ideas, pero si es que cuanto más luchamos por quitarnos algo de la cabeza, invito a todos los presentes a que hagan un ejercicio de memoria, ¿no? No vamos a hacer aquí una historia rara, ¿no? Pero si os paráis a pensar un momento, ¿qué habéis hecho con el peor episodio, el más dramático, el más trágico, la escena más cruenta o más vergonzosa de vuestras vidas? ¿Qué habéis hecho? Intentar apartarlo de la memoria, ¿no? Como todos. ¿Lo habéis conseguido? Ni uno. Probablemente seáis capaces de recordarlo con todo lujo de detalles, ¿no? Entonces, intentar quitarle a alguien las ideas suicidas no tiene ningún sentido. De lo que se trata es de que esa persona siga adelante a pesar de lo que le está pasando, ¿no? Porque pretender buscarlas lo único que va a hacer va a ser aumentarlas. Entonces, de lo que se trata es de salir adelante viviendo una vida que valga la pena y acorde con lo que es importante para ella, con sus valores, ¿no? De eso se trata, no de quitarle las ideas suicidas. No sé si he respondido. Sí, el tema es que parece ser que el cerebro no entiende el no. Dice, no pises esto. Dice, ¿cómo no lo voy a pisar? Claro, entonces, sabiendo eso y sabiendo el principio ese básico, yo creo que sería de buen camino. Correctísimo, caballero. No puede usted estar más en lo cierto. La mente no entiende lo del no y basta que le digamos no pienses en esto para que piense más. Esa es la mejor idea que se puede llevar hoy, esta tarde de aquí. Por supuesto, no se trata de quitarle a alguien las ideas suicidas, faltaría más. En ese sentido, en el sentido de lo que están hablando, yo diría algo más, ¿no? Según oigo incluso las preguntas, no solamente hoy, sino las veces que hacemos estos eventos, yo pienso, a ver, seguro que ninguno de los que está aquí ha tenido nunca un problema en la vida, un problema grande, y en ese momento, ¿qué es lo que querían?
¿Qué es lo que necesitamos cuando tenemos un problema grande? Sobre todo un amigo, un familiar, alguien al lado que nos escuche y nos deje contárselo. Pues eso es un poco la idea que nos tenemos que llevar. Da igual que el problema sea tan inmenso como el que tiene en la cabeza una persona que quiere quitarse la vida. Lo que necesita es alguien al lado que le escuche y que le deje contar lo que le está pasando. Porque lo que necesitamos es sacarlo, ¿no? A nosotros nos pasa igual, necesitamos sacar constantemente todo lo que tenemos dentro. Porque hablar de los problemas que tenemos es una forma de visualizarlos y una pequeña forma de intentar arreglarlos, ¿no? Y que te escuchen es la ayuda máxima que puedes tener. Creo que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos, escuchar. ¿Se me oye bien? Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias, señores, por la espléndida panorámica que han mostrado acerca de este problema tan vital. Quería decirles, tan solo quiero brevemente para no monopolizar la palabra. En primer lugar, en cuanto a la formación académica, es cierto que se adolece de una formación en aspecto psicológico, psiquiátrico, por supuesto. Iba a decir, endemia, por utilizar una palabra nefasta hoy en día. Bien, respecto, un apunte, por favor. Por supuesto, repito, hay una carencia... ¡Caramba! Hable usted, Davo. Es que yo creo que se me oye mejor. Perfectamente. Sí, se me oye mejor sin el adminículo este. Sí, hable usted, señora. Sí, yo creo que se me oye bastante mejor. Bien, le comentaba lo siguiente, ¿no? Que realmente hay una carencia absoluta de formación académica en estas materias. Pero en otro orden de cosas también, y me afecta de forma tangencial, yo ya puse de manifiesto, tengo aquí personas que tuve el gusto de escuchar, de que asistieran a una conferencia en la que dije que la publicación, atención, publicación del suicidio en España hasta el día de hoy, por lo menos la normativa, el Ministerio del Interior lo prohibió. A diferencia, por ejemplo, de otros periódicos en Alemania, concretamente lo cité también, que en una columna ponen tales personas se han suicidado. El magistrado que nos hablaba sobre esto nos dijo, ¿por qué es esto? Porque el suicidio tiene efecto contagio, al igual que otros comportamientos jurídicos. Esto quería puntualizarlo. Y en segundo lugar, ha sido fantástica la reflexión que en uno de los aspectos multifactoriales se cita uno que para mí es clave en la sociedad, no sé si decir postmoderna, vamos a decir actual, de 2021 o 2022 o lo que estemos. Es la falta de comunicación personal. En este sentido, personas que también me conocen saben la preponderancia que yo doy a la voz humana. Cuando alguien me dice, comunica esto por un correo, si puedo, por favor, la voz humana. Y sí, la voz humana es un pleonasmo, los animales no tienen voz, chillan, en todo caso. Y si puedo verlo, el lenguaje corporal y gestual también. Entonces, mi pregunta ¿es la sociedad consciente del papel nefasto? Y no lo digo ni frivolizando ni aumentativo. El papel nefasto de Internet, de las redes, de la falta de comunicación. No me voy al diálogo, es decir, se ha citado en filosofía, el diálogo, la filosofía del personalismo y del diálogo. No, me voy a la comunicación. Comunicar es decir algo distinto. Entonces, es consciente. Padres, yo no lo sé, hablan con los hijos o, me decía una persona, yo abro la puerta de una habitación de mi hijo y está sentado en la cama con la tablet. Abro la otra puerta y está sentado con la tablet. Esto es la problemática que planteo. Si ustedes son conscientes como especialistas y al público como padres, si realmente hay comunicación verbal o solamente se deja todo a las redes, al internet y a la técnica. Muchas gracias. Nada.
Claro, hay otra palabra. Bueno, gracias por las preguntas. Para matizar la primera pregunta, y está hablando sobre el efecto Werther, ¿no? El efecto Werther, que es el efecto imitación, el efecto contagio, el efecto copycat, ¿no? Que también se llamó en varios artículos. Y es cierto que hablar del suicidio, hablar mal del suicidio, sin características preventivas, sin aportar recursos, apoyo, medios de comunicación, recursos, ¿no? Para la persona que piensa en el suicidio, puede provocar un efecto contagio, evidentemente. Y bajo esa creencia se ha estigmatizado, se ha hecho más tabú, se ha ocultado precisamente el poder hablar del suicidio. Pero está ampliamente demostrado, porque la literatura científica sí lo demuestra, que hablar bien del suicidio, con características preventivas y aportando recursos, previene la ideación suicida, o al menos disminuye el sufrimiento emocional y el aislamiento que sienten las personas que piensan en la muerte. Así que el Ministerio pues tendría que reunirse con auténticos profesionales, con una verdadera experticia en el campo, con una verdadera experiencia, no únicamente académica, sino también clínica, para poder aportar la experiencia que la clínica da en que hablar del suicidio de un modo responsable previene el suicidio. Y en cuanto a la segunda pregunta, el uso de las redes sociales, la desvirtualización de la comunicación que tenemos a través de las redes sociales, y es cierto, yo cuando trabajo con adolescentes, cuando trabajo incluso con adultos ya, tenemos que son auténticos analfabetos emocionales. Las redes sociales nos han provocado un analfabetismo emocional donde no somos capaces de expresar nuestros sentimientos, no somos capaces de hablar de lo que sentimos en una comunicación personal, en el YouTube más presencial. Y se ha volcado esta serie de suerte de comunicación emocional a través de un lenguaje simbólico, a través de las redes sociales, los emoticonos, a través de diferentes plataformas que nos ayudan a comunicar cuestiones que nos resultan difíciles de expresar en el contacto presencial. Pero, y esto es importante, si bien nos han creado un problema de comunicación emocional, yo por ejemplo utilizo todos los recursos que las nuevas tecnologías nos dan para poder rescatar, sobre todo con adolescentes y con adultos incluso, recuperar ese lenguaje emocional, dotarlo de contenido, dotarlo de expresión y recuperar la importancia de la presencialidad en la comunicación. El poder de la palabra, el poder de la voz, el poder de la presencia, de la comunicación más personal, ¿no? Más íntima, y utilizar el lenguaje que ellos utilizan diariamente, rescatarlo, introducirme en su mundo, entenderlo y desde ahí rescatarlo para alfabetizar lo que ellos han encontrado dentro de las redes sociales, alfabetizar ese contenido simbólico en código binario a través de los unos y ceros de las redes sociales, llevarlo a un entorno presencial donde sea un puente para recuperar la parte más importante que tenemos de nuestra humanidad, que es el contacto más íntimo, humanizar las pantallas. Gracias, ya han pasado otras dos palabras. ¿Se ha entendido bien, no? Perfectamente, muy bien. Muchísimas, pero no puedo hacer botón. ¿Se me oye si hablas?